estar en la casa de nuestros hermanos y poder juntos, como estuvimos alabando a nuestro Dios, orando. Y ahora viene el tiempo de abrir la palabra de Dios, viene el tiempo donde Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Dios nos dejó su palabra para hablarnos. ¿Y a quiénes? A sus hijos. Dios habla a sus hijos, Dios habla a su iglesia. El primer día de la semana, la iglesia, como lo hacían los apóstoles, se reunían para alabar al Señor, para orar y para escuchar su palabra. Y lo que hacemos la iglesia hoy en día, ¿verdad? La verdadera iglesia de Cristo es lo que hace. Uno se junta para alabar a su Señor. Es un mandamiento, es un gozo, hermano, poder cumplir los mandamientos del Señor. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, qué gozo, qué alegría, Padre, este privilegio de estar junto con los hermanos, este privilegio de estar, Padre amado, abriendo tu palabra. Señor, pero rogar, Señor amado, para que tu palabra nos quebrante, nos humille y nos muestre, Señor amado, oh Padre, nuestros errores para parecernos un poco más a tu Hijo, Señor. Padre, sin duda nos falta tanto. Sin duda, Padre, vamos a partir de esta tierra y nos va a seguir faltando parecernos a Cristo. Pero, Padre, te amamos y queremos seguir tus pisadas, Señor. Queremos que tú nos guíes y es tu palabra, Señor. Guíanos y que el Espíritu Santo esté obrando en este lugar para la edificación del cuerpo de Cristo, para madurar, para crecer, para ser fortalecidos, para no decaer. Padre, somos tan frágiles, tan débiles, Padre amado, que necesitamos continuamente de ti. Por eso rogamos, Señor amado, para que en esta tarde, a través de tu palabra, de la Escritura, tú nos haga ver, Señor amado, que sea nuestro espejo, nuestra alma, que sea ella que esté juzgando nuestras almas, para poder vivir una vida que te agrade. Señor, gracias. Usa a tu siervo, Señor amado, este siervo inútil. Padre, sin duda, Padre amado, es tu palabra la que tiene poder, no el hombre. Tú eres, Señor amado, el poderoso. La gloria, la alabanza sea para ti, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y seguimos estudiando Efesios. Bueno, pasamos al capítulo 5, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 1 al 13, vamos a tener una lectura, ¿verdad? Y el título del mensaje es Andar como Cristo. Andar como Cristo. Bueno, el título que tiene aquí en la Biblia dice andar como hijo de luz. Jesús dijo, yo soy la luz, ¿verdad? Bueno, ¿cómo tenemos que andar nosotros? Como Jesús. Él era la luz, nosotros somos aquellos que seguimos la pisada de Cristo y alumbramos este mundo. La iglesia está alumbrando este mundo. Bueno, dice así la palabra de Dios. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Entonces, nuestro tema es cómo debe andar un cristiano. Bueno, aquí en todo este capítulo 5, ¿verdad? Donde estuvimos haciendo la lectura, después en vuestras casas, Pablo viene dándonos, a partir del capítulo 4 al 6, Pablo viene dándonos lo práctico, lo que tiene que hacer el cristiano. Del capítulo 1 al 3, Pablo nos viene dando lo teórico. Ahora, Pablo nos está enseñando a través del Espíritu Santo cómo es ser práctico, cómo es práctica la vida cristiana. Entonces, ¿cómo tiene que andar un cristiano? Bueno, como siempre repetimos y una y otra vez repite las Escrituras, debemos andar como dicen las Escrituras, ¿verdad? Bueno, como anduvo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a darnos ejemplos.
¿Para qué? Para que aquellos que decimos que somos cristianos, andemos como Él, ¿verdad? Fue un hombre perfecto y hombre Dios perfecto, ¿verdad? Dios perfecto, hombre perfecto. Bueno, y por eso Él siempre agradaba al Padre. ¿Por qué? Porque hacía lo que el Padre le decía. Bueno, nosotros ¿cómo podemos agradar al Padre? Si nosotros imitamos a Cristo. Cristo siempre hacía lo que al Padre le agradaba. ¿Me entienden? Entonces, por eso el Padre se agradó en el ministerio de su Hijo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Y hoy en día la iglesia deberíamos nosotros, a cada uno de nosotros, hacer lo que al Padre le agrada. ¿Y qué es lo que al Padre le agrada? Que imitemos al Señor Jesucristo, ¿ah? Obedeciendo la Biblia, la palabra de Dios. ¿Para qué nos dejó la palabra de Dios? Para que podamos estudiar a nuestro Dios, para que podamos ver sus atributos, para que podamos copiar al Señor Jesucristo en su ministerio. Para eso tenemos la palabra de Dios. Muchas veces decimos, no, tenemos varios cursos y tenemos, bueno, mucha teología y muchos diplomas, pero bueno, pero si no la tomamos en práctica es un libro más. Es como ir al liceo y estudiar historia, ¿verdad? O geografía. La Biblia es un libro ¿para qué? Para tomarlo en práctica, para vivirlo. Entonces, para eso es la escritura que tenemos, Dios nos ha dejado. Y esta escritura, como hemos visto, costó sangre, costó vida. Cristiano, el Hijo de Dios murió, ¿verdad? Para darnos la salvación. Apóstoles murieron, ¿para qué? Para darnos a conocer a nosotros, la iglesia, quién es Jesús. Los primeros mártires murieron, ¿por qué? Por predicar y hablar de Jesús. Entonces este libro costó sangre y vida. Entonces la iglesia, la verdadera iglesia de Dios, ama este libro. ¿Por qué? Porque conoce al Dios de este libro y sabe lo que costó este libro para que nosotros hoy pudiéramos gozar de conocer más a Dios. Entonces, capítulo 5, versículo 1, empieza, dice, sed pues, ¿verdad? Es un mandamiento, sed, es una orden de Dios. Bueno, nosotros ¿cómo tenemos que ser? Imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, es una orden. ¿A quién vamos a imitar? ¿A quién vamos a seguir? ¿A la misión? ¿A un pastor? ¿O a quién vamos a seguir? Nosotros seguimos a Cristo. Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Él es nuestro maestro. Entonces, si decimos que somos de Cristo, debemos andar como Él anduvo. Entonces, debemos examinarnos nosotros mismos. Si estamos andando como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Si lo estamos imitando, si estamos mirando a ver, estudiando su vida, estudiando sus atributos, para que nosotros podamos imitar en la vida práctica. Y eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que analizarnos a través de que hemos sido salvos a hoy en día. ¿Qué dicen los que me ven a mí? O sea, los que me conocen de año. ¿Qué dicen? ¿Me veo más parecido a Cristo? ¿Qué dicen las personas que están al lado mío? ¿Me conocen por ser cristiano? ¿Me conocen porque he cambiado y soy una nueva persona? ¿O me conocen simplemente que voy los domingos a la iglesia? Es algo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que también juzgarnos, porque el espiritual juzga todas las cosas espirituales. ¿Y dónde empieza a juzgar? En su vida, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver en nuestra vida si tenemos el carácter de Cristo. ¿Cómo me conocen en mi barrio? ¿Me conocen por el cristiano que ama las almas, que tiene compasión, el que perdona, el que no se olvida de la ofensa, el que, bueno, ayuda, el que da? ¿Cómo nos conocen a nosotros los cristianos en nuestra vecindad? Son preguntas que tenemos que hacernos nosotros, ¿verdad? Cada uno individualmente. ¿Por qué? Porque mi deber, si soy un hijo de Dios, es imitar al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19. Bueno, está hablando, ¿verdad? Pablo orando por la iglesia. Pablo oraba por la iglesia. ¿Para qué? Versículo 16. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. Bueno, si tenemos el Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra de Dios para fortalecernos, ¿verdad? Porque solamente el Espíritu Santo es aquel que nos hace ver al Hijo de Dios, el que hace crecer la fe en nuestra vida, que nos hace seguir a Cristo. Si no tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad?, por más cosas que hagamos dentro de una iglesia,
Si no, el Espíritu Santo no nos está guiando a Cristo, es porque no tenemos el Espíritu Santo. Para que habite, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Bueno, y eso es lo que florece en nuestra vida, el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, Cristo, la fe de Cristo, la fe en Cristo. Vuestro corazón a fin de que, arraigados y cimentados en amor. ¿Amor a qué? Amor a Dios, amor a la palabra, amor los unos a los otros. Eso es lo que genera el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y ser plenamente capaces, bueno, después que pasa en nuestra vida eso, somos capacitados, después que el Espíritu Santo está en nosotros, somos capacitados, capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Ven? Que podemos conocer el amor de Cristo, ese amor que tuvo por nosotros, dejando su gloria para venir a morir por nosotros. Pero ¿quién lo puede ver? El que tiene el Espíritu Santo. El mundo y los religiosos no lo pueden ver, por eso viven como viven. Pero el cristiano conoce a su Señor, ¿por qué? Porque tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo lleva a amar a Cristo, a someterse a la voluntad de Dios, que excede todo conocimiento. Bueno, conocer a Cristo para el cristiano es exceder todo el conocimiento. Conocer a Dios es lo principal para el cristiano. Sí hay que estudiar, sí hay que trabajar, pero primero es conocer a Dios. No podemos decir que seguimos a Cristo y no conocemos a Cristo. Y es lo que está pasando hoy en día en las iglesias evangélicas, ¿verdad? Bueno, predican el nombre de Cristo, predican el Evangelio, pero no conocen al autor del Evangelio. Entonces nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, tenemos que conocer a Cristo, ¿verdad? No solamente quedarnos que, bueno, el Señor me salvó y ya está, ya tengo mi salvación, y con eso estar contento. Bueno, para nosotros los cristianos seguimos estudiando, seguimos capacitándonos para conocer a Cristo. ¿Para yo qué? Imitarlo, para yo poderlo imitar. ¿Por de qué me vale hacer todo un conocimiento, estar años dentro de una iglesia, estudiar las Escrituras, y si no la tomo en práctica, no tiene nada, ningún valor, ¿verdad? Simplemente atesoro conocimiento y conocimiento, pero Dios me da ese conocimiento para que yo lo tome en práctica, para que yo lo viva. Dios me capacita a través de su Espíritu para que yo viva su palabra, como lo hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Mateo 5, 18. Mateo capítulo 5. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, la ley la cumplió el Señor, fue el que cumplió toda la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él fue el perfecto, ¿verdad? Y nosotros, Él vino a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Cumplió toda la ley. ¿Qué es lo que vino a hacer? Obviamente morir en la cruz y regalar una salvación. Él vino a hacer lo que le agrada al Padre. Y Él dijo, sed perfecto como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Él era perfecto porque Él imitaba al Padre. Nosotros somos perfectos, no totalmente como Cristo, pero vamos camino a la perfección cuando imitamos a Cristo. Porque Cristo obedeció 100% al Padre, ¿verdad? Entonces, Él es mi maestro, Él es mi Señor, como oramos, Señor, maestro, tú eres mi Señor. Bueno, si es mi Señor, voy a obedecer, ¿verdad? Es bien simple. Dios nos escogió para que obedezcamos al Señor Jesucristo y buscar la perfección. Bueno, y mi Padre se agrada, mi Padre celestial queda agradado, ¿verdad? Y para eso estamos, para eso nos salvó Cristo, para agradar al Padre. Entonces, Dios quiso que su iglesia, seres humanos salvados, redimidos, ¿verdad? Tuvieran en esta tierra, ¿para qué? No para hacer plata, y vos tenés que llegar a hacer lo que vos quieras, y tenés que llegar a una carrera, bueno, lo máximo, y tú vas a lograr todas tus metas. No, nuestra meta es representar a Jesús en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro hogar está en el cielo. Vuelvo a lo mismo, hay que trabajar, hay que estudiar, sí, obviamente, ¿verdad? Porque tenemos que vivir en este mundo, pero nuestra principal meta es conocer a Dios y vivir su
escritura. ¿Para qué? Para que Él quede contento. Porque para eso Dios nos creó. Dios nos creó para que nosotros le diéramos la gloria a Él. No para que nosotros pidiéramos a Dios, Señor, tenés que hacer esto y tenés que hacer aquello y tenés que darme esto. Dios no es mi empleado, ¿verdad? Yo soy el empleado de Dios. Yo estoy para servirle a Él. Entonces Dios nos creó a nosotros para que nosotros fuéramos sus siervos, sus esclavos. El hombre se desvía, Adán y Eva se desvía, no se quieren someter a ese Dios, a su creador, y bueno, y así va el mundo, ¿verdad? De mal en peor, decadencia total. ¿Por qué? Por el pecado. Pero viene el Hijo de Dios, el segundo Adán, a hacer la voluntad del Padre. Hizo la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que nosotros, la iglesia, lo que decimos que somos cristianos, vivir la vida que Él nos enseñó que teníamos que vivir. Entonces, es algo práctico, sencillo, ¿verdad? Es algo que simplemente hay que obedecer, ¿verdad? Cuando estamos en el trabajo, si somos buenos empleados, ¿por qué somos buenos empleados? Porque obedecemos. ¿Andás a hacer tal cosa? Vamos. Qué bueno tener un buen empleado así, que yo te digo tal cosa y vas y la haces. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, Dios lo mismo. Qué lindo mi hijo Gustavo, que lo mando a través de la escritura a hacer tal cosa y él la hace. Qué bueno. Bueno, así queda el Padre con nosotros cuando obedecemos los mandamientos de Él. Romanos, capítulo 8. Y aquí es más claro. Me gusta que la Biblia vaya contestando y vaya llevando el desarrollo del mensaje, ¿verdad? Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Bueno, ¿para qué nos predestinó? ¿Para qué nos eligió? Aquí miren lo que dice la Escritura. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí está la clave de muchas veces cuando recién somos convertidos, decimos, Señor, ¿para qué me salvaste? Señor, ¿qué querés que yo haga? Acá la Biblia me lo está contestando. ¿Para qué me predestinó? ¿Para qué me eligió? Para hacerme conforme a la imagen de su Hijo. Bueno, ahí está contestada la oración muchas veces que hacemos nosotros cuando somos nuevos en la fe. Señor, ¿para qué querés que haga? ¿Qué tengo que hacer? Obviamente que sí, hay que servir al Señor, hay que predicar el Evangelio, pero el principal meta que Dios, ¿por qué me salvó? Es para hacerme conforme a la imagen de su Hijo. Cuando yo estoy hecho, me voy haciendo conforme a la imagen de su Hijo, voy haciendo lo que su Hijo hizo, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a predicar, vamos a vivir el Evangelio, vamos a ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque me estoy moldeando, ¿verdad? Dios me está moldeando a través de su Espíritu, haciéndome igual a su Hijo. Y esa es nuestra meta, ¿verdad? Dios me eligió para ser igual que su Hijo, seguir las pisadas de Cristo. Entonces, tenemos, ¿verdad?, que si decimos que somos cristianos, tiene que pasar el tiempo de nuestra salvación y se tiene que ver cambios, tiene que haber frutos, como dijo el Señor, por sus frutos lo van a conocer. Bueno, tenemos que analizar qué frutos hay después que yo me convertí. ¿Sigo en lo mismo o voy creciendo y voy pareciéndome más al Señor? Conozco más a Cristo íntimamente, conozco más a mi Padre Celestial íntimamente, estoy sirviendo más a Dios, estoy más activo en las cosas de Dios. Cuando estuvo Cristo aquí en la tierra, no vino y se sentó y dijo, yo soy el Hijo de Dios y voy los sábados a la sinagoga y ya está. Y bueno, y hago algo ahí, sí, pero Cristo estuvo activo, sirviendo a su Padre, ayudando a los demás, enseñando el reino, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace un cristiano, está activo, porque ama al Padre, porque sigue a Cristo. Cristo nunca estuvo parado, ¿verdad? Simplemente cuando se cansaba y se acostaba a dormir, porque se cansaba. Bueno, nosotros igual, tenemos que estar activos, estamos trabajando, estamos hablando del Evangelio, pero no solamente hablar del Evangelio, sino con mi vida, ¿de qué me vale yo evangelizar a todos mis compañeros de trabajo, darle un folletito, ¿verdad? Como se estila ahora, darle un folletito, si ellos ven en mi vida que yo no vivo el Evangelio. Entonces, yo primeramente tengo que vivir el Evangelio para poder después hablar del Evangelio. Si no, ¿con qué cara voy a ir yo a hablarle a una persona, como muchas veces la Escritura dice, bueno, tú que dices a los demás,
mientes, no mientas. ¿Tú mientes? ¿Verdad? Porque el mundo nos ve, los ángeles nos ven, nuestros hijos nos ven, nuestras esposas nos ven. Nosotros somos ejemplo, somos la luz, nos están mirando, ¿verdad? Tenemos que alumbrar, tenemos que alumbrar. Entonces, vamos a 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Bueno, ¿dónde miramos la gloria del Señor? En su palabra, ¿verdad? Somos transformados. Cuando miramos la gloria del Señor y nosotros imitamos lo que el Señor hace en su palabra, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder del Espíritu del Señor. ¿Entienden? Gracias al Espíritu Santo podemos mirar la Escritura, que es nuestro espejo, ¿verdad? Y mirar al Señor Jesucristo, enamorarnos del Señor Jesucristo y poderlo imitar a Él. Bueno, y eso es lo que le da gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo, si lo tenemos, va a estar haciendo su trabajo, ¿verdad? No puede, como nos han enseñado, ¿verdad? Y hemos visto cuando tuercen las Escrituras, decir, bueno, una persona se convierte, levanta la mano, bueno, haz la oración, la oración esa que hacen, ¿verdad? Que obviamente que no es bíblica. Repite lo que yo te digo, levanta tu mano, pasa adelante, y bueno, después le decimos a otro hermano, encerrate en una habitación con él, a ver, y vos me decías, a ver qué evaluás vos, si es cristiano o no. Bueno, y allá se encierran, ¿verdad? Y le hacen una pregunta estratégica que dice la Escritura, y bueno, y ahí sale el hermano, y sí, hermanos, esta persona se convirtió. Esta persona, mire, un nuevo hijo de Dios. Bueno, yo ahora pregunto, ¿dónde está eso en las Escrituras? Que ahí están esos pasos a seguir, ¿verdad? Bueno, cuando una persona se convierte a Dios, va a pasar el tiempo y se va a parecer a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la Escritura. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, podemos caer, sí, podemos caer en pecado, pero el Espíritu Santo me va a levantar y me va a agarrar como ese padre cuando el hijo desobediente me va a llevar otra vez y me va a poner a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el que está en mí es Dios. Yo soy el templo de Dios, ¿verdad? Y el que tengo adentro es Dios. Yo no puedo tener más poder que Dios. Porque si yo digo, bueno, que es un hijo rebelde, bueno, ¿qué estoy diciendo? Que Dios no tiene poder, que yo tengo el poder y yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, eso no es tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ir transformando a la imagen de su Hijo, del Hijo del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Si nosotros decimos, no, yo voy a hacer lo que yo quiero, me rehúso, soy un rebelde, bueno, está dando una evidencia que los frutos del Espíritu no los tengo, ¿verdad? Obviamente que el crecimiento del cristiano no es igual que todos, somos todos iguales, sino que algunos crecen más rápido, otros más lento, otros se caen muchas veces, otros se caen menos veces, pero bueno, vamos creciendo, pasan los años y vamos dando pasitos, ¿verdad? Vamos conociendo, estudiando más las Escrituras, vivimos más las Escrituras, podemos ir pasando los años, bueno, y las personas ancianas van a enseñar a las más jóvenes, los ancianos van a enseñar a los muchachos jóvenes, ¿verdad? Nuestros hijos van a ver el cambio de nuestros padres. Voy a mirar mi hijo me va a mirar a mí y va a decir, wow, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Se parece más al Señor, al de la Biblia que me enseña mi padre. Y ese es nuestro propósito, ¿verdad? Aquí en la tierra, parecernos a Él. Cuando nosotros vivimos la vida de Él, vivimos con poder, porque estamos viviendo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Y si nosotros vivimos las Escrituras, somos el poder de Dios, ¿verdad? Y las personas van a mirar nuestra vida y van a ver nuestro testimonio, van a decir, yo quiero vivir esa vida. ¿Qué vida de paz y tranquilidad, de gozo, de amor, de fe, mansedumbre, templanza? Qué bueno, yo quiero tener esa vida, porque estoy cansado de vivir la vida esta del mundo. Me quiero ir de este mundo, no quiero vivir más así, ¿verdad? Pero si la persona del mundo mira dentro de las iglesias llamadas cristianas y simplemente van el domingo, predicamos, servimos, hacemos algo,
y después nos ven haciendo lo mismo que hace el mundo, hablando lo mismo que habla el mundo, practicando lo mismo que practica el mundo, haciendo las obras del mundo, no encuentran nada. ¿Por qué? Porque no están alumbrando. Y es una evidencia, obviamente, que no tiene al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que estamos para representar al Señor Jesucristo. ¿Vamos a caer? ¿Vamos a tener dificultades? Sí, vamos a caer, porque somos débiles, ¿verdad? Somos pecadores, perdonados, pero somos pecadores. Nuestra lucha es interna, nuestro peor enemigo soy yo mismo, ¿verdad? Yo mismo, yo me tengo que cuidar de mí mismo y tratar de que la Escritura cambie en mi vida a través del Espíritu, pero tengo que darle alimento al Espíritu. Bueno, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Bueno, el llamamiento de a un cristiano. Bueno, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Bueno, ¿cómo éramos antes? Bueno, ese pecado que odiábamos antes, ese pecado que amábamos antes, ese pecado que lo amábamos y lo cuidamos cuando estábamos en el mundo. Hoy en día, que somos cristianos, lo odiamos. Bueno, esa es una evidencia que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? ¿En lo que ustedes quieran? No, en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, ser santo, porque yo soy santo. La vida del cristiano es una vida apartada para Dios, sirviendo al Señor, ¿verdad? Apartada ¿de qué? De las costumbres mundanas. De las costumbres mundanas. Entonces, ¿cómo debemos de andar? Como Cristo, en santidad. Cristo, miremos el ministerio de Cristo. Él tuvo, sí, estuvo en todo el mundo, estuvo haciendo, estuvo en cumpleaños, estuvo en casamiento, sí, estuvo. Estuvo visitando a su familia, a los familiares de los apóstoles, en casa de gentiles. Sí, él fue. Pero ¿qué hizo? Hizo la voluntad siempre de su Padre. ¿Qué estuvo haciendo allí? Glorificando al Padre. Entonces, donde estamos nosotros, como el Hijo de Dios estuvo y nos dejó el ejemplo, donde estamos tenemos que glorificar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y yo sigo al Dios santo y me identifico con el Dios santo, mi vida tiene que haber, el que me ve, santidad, ¿verdad? Tiene que haber santidad. Entonces, no podemos decir que somos cristianos y no hay santidad. El Espíritu Santo nos va a llevar a la santidad, ¿verdad? Y si no tenemos al Espíritu Santo, bueno, no vamos a buscar la santidad. Vamos a ir a la iglesia, vamos como los católicos, van a ir a la iglesia, van a servir el domingo, bueno, y después del lunes al sábado van a servir a Satanás, a hacer todo lo que Satanás quiere, todo lo que el mundo quiere, ¿verdad? Bueno, pero el domingo voy a la iglesia. Bueno, el domingo ir a la iglesia no salva, ¿verdad? Cristo viene a buscar una iglesia santa, apartada del mundo. No una iglesia que solamente se acuerda de Jesús el domingo, sino que vive todos los días de su vida para la gloria de Dios. Entonces, por eso el cristiano quiere estar junto con los cristianos. Por eso el cristiano quiere conocer más a su Señor. Por eso el cristiano quiere estar junto para orar junto con los hermanos, ¿verdad? Tener una comunión íntima con Dios en su vida diaria, pero también tiene una comunión íntima con los hermanos, como lo hacían los apóstoles. Miremos las Escrituras, miremos el libro de los Hechos. Bueno, el libro de los Hechos nos dice cómo empezó la primera iglesia. Bueno, lo mismo tenemos que seguir nosotros en los fundamentos de los apóstoles. Efesios capítulo 5, versículo 1. Bueno, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, como hijos amados. Bueno, Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, como estuvimos mirando, ¿por qué el Señor Jesucristo agradaba al Padre? Porque Él hacía lo que el Padre le agradaba. Bueno, nosotros vamos caminando a la perfección, ¿cuándo? Cuando nuestra obediencia va creciendo, ¿verdad? Cuanto más obedezcamos a nuestro Dios, más perfecto
más parecido a Cristo vamos a ir caminando, ¿verdad? Y miremos cómo trata a Dios, nos trata a Dios a mí. ¿Cómo me trata a mí Dios? ¿Verdad? Él me perdona, Él me cuida, Él es fiel, Él no me miente, Él no me falla. Bueno, lo mismo nosotros tenemos que practicar, ¿verdad? Tenemos que amar al prójimo, obviamente primeramente amar a Dios, ayudar a los demás, tenemos que imitar a nuestro Señor. ¿Por qué me estás ayudando? Porque mi Padre me ayuda todos los días, mi Padre Celestial me da todos los días. ¿Para qué me da mi Padre? Para darle a ustedes, para ayudarlo a ustedes, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer los cristianos, imitar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Como hijos amados, como hijos amados. Entonces, un teólogo dijo, R.C. Sproul, un teólogo de la Iglesia Reformada, dice, un Dios que es todo amor, todo gracia, todo misericordia, y nada de soberanía, nada de justicia, nada de santidad, nada de ira, es un ídolo, es un ídolo. Y eso es lo que hoy lamentablemente muchas iglesias evangélicas te enseñan. Son todo amor, es todo gracia, es todo misericordia, pero nada de soberanía, nada de justicia, o sea, la Biblia no se practica lo que conviene, nada de santidad, viví como quiera, lo importante es que estés sirviendo y llevando folletos, viví como quieras, hacer lo que quieras, pero el domingo tenés que estar acá, ¿verdad? Porque tenemos que cumplir con el Señor, pero el Señor se cumple todos los días, no solamente el domingo, ¿verdad? El Señor también es un Dios que se aira, que se enoja, ¿contra qué? Contra el pecado, ¿verdad? Lo mismo nosotros, ¿contra qué nos enojamos? Contra el pecado de mi vida, ¿verdad? Y el pecado que me rodea. Bueno, lamentablemente adoran a un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Es un Dios que ellos se han imaginado, un ídolo que se ha imaginado en su mente. Y Cristo viene a buscar ¿qué? Una iglesia santa. No entran los idólatras al reino de los cielos. Entonces tenemos que estar mirando qué nos han enseñado, en qué camino estamos, qué es lo que estamos practicando, qué Dios creemos, a qué Dios creemos, ¿verdad? Creemos a ese Dios que es todo amor y amor y amor, que es todo gracia, todo regalos, yo le tengo que pedir, Dios me da, todo misericordia. ¿Cuál es el Dios que nosotros estamos sirviendo? Como dijo primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, ser santo, porque yo soy santo. Bueno, vuelvo a lo mismo. Así dice la Escritura, ¿qué va a ser qué va a ser un cristiano, un seguidor de Dios? Va a buscar la santidad y se va a apartar del pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en él lo va a llevar a hacer esa vida. Porque el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo, ¿verdad? Entonces el cristiano es poderoso, es victorioso. ¿Por qué? Porque está el Espíritu de Dios dentro de él, dentro de él. Entonces debemos buscar la santidad. Cristo viene, vuelvo a repetir lo mismo, a buscar cristianos santos, cristianos apartados del pecado, ¿verdad? No viene a buscar una iglesia, no viene a buscar misiones, no viene a buscar la iglesia, las mega iglesias más grandes, sino cristianos, hombres y mujeres que vivan una vida en santidad. Entonces, ¿cómo debe andar un cristiano? ¿Cómo debe andar? Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificios a Dios en olor fragante. Bueno, Dios mandó a su Hijo, o sea, el Padre manda a su Hijo viene a morir por nosotros, ¿verdad? Él da su vida por nosotros, y nosotros, ¿qué hacemos hoy en día? Tenemos que dar nuestra vida para Él, ¿verdad? Porque para eso me salvó. Yo no puedo decir, bueno, Cristo me salvó y acá estoy, me voy a sentar en un sillón bien cómodo y esperar que venga a salvarme, que venga a buscarme, que venga a sacarme de este mundo. No, si Él fue un sacrificio vivo, yo tengo que hacer otro sacrificio vivo para la gloria de Él, ¿verdad? Entonces, debemos mirar al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hizo Él? No fue fácil la vida de Él. Bueno, nuestra vida no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo, ¿verdad? Bueno, si amamos e imitamos a Cristo vamos a tener problemas. El Señor lo dijo, si alguno quiere seguirme, ¿cuál es el problema más grande que tenemos? Negarme a sí mismo.
El problema más grande es negarme yo, mi carne, mi deseo, lo que yo quiero, lo que yo pienso. Bueno, eso cuando vamos a Cristo, eso ya no tiene que existir más. Si queremos seguir a Cristo, nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Tiene que estar la manera de pensar de Cristo en mi mente para yo poderlo seguir a Él, ¿verdad? Bueno, si alguno ama, padre, madre, amigo, cosa, trabajo, lo que sea, más que a Dios, más que Jesús, ¿qué dice Jesús? No es digno de mí. ¿Ah? O sea, Dios demanda de nosotros. La vida cristiana no es que nos arrodillemos y Señor dame y vamos a orar por este y vamos a orar por aquel, Señor salva a este y salva... No, tenemos que orar sí por la salvación, pero nosotros tenemos que colaborar para que esas personas se salven. ¿Cómo colaboramos? Viviendo el Evangelio, viviendo lo que Dios nos mandó vivir, viviendo como hijos que aman a Dios, como hijos amados, como Jesús nos mostró que Él amaba al Padre, ¿verdad? Bueno, igual nosotros, como Él sufrió, también vamos a sufrir. Bueno, y la mayoría de las veces los cristianos vamos a perder en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es enemigo de nosotros. No nos quieren. ¿Por qué? Porque seguimos la verdad. Ellos siguen la mentira. Entonces, esa es la guerra que está ahí espiritual. La verdad contra la mentira contra la verdad. Y esa es la guerra de que el hombre fue creado hasta ahora, es la guerra que hay, ¿verdad? La guerra que tenemos. Satanás contra Cristo, contra la verdad. Bueno, obviamente que Cristo es el vencedor. Nosotros somos los vencedores gracias a Él. Cristo es el vencedor. La iglesia dice que Cristo la levantó más que todas las cosas, ni aun un infierno puede tocar a la iglesia. Ningún demonio puede tocar a la iglesia. Ni el diablo puede tocar a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo la levantó. Cristo es nuestro Rey, nuestro Salvador. Él es el que venció. Y bueno, y la iglesia le da la gloria, Él lo imita a Él, ¿verdad? Y entonces la iglesia es fuente de poder en el mundo, en la luz. Si el mundo va a ver algo distinto, ¿dónde lo va a ver? En la iglesia, en los seguidores de Cristo. Pero bueno, aunque el mundo nos vea que perdemos, no triunfamos, no tenemos dinero muchas veces, o nos va mal en esto, nos va mal en aquello, por obedecer la verdad, bueno, el mundo se va a reír, como se rieron de Cristo, ¿verdad? Si mirá, el Hijo de Dios a otro salvó y no se puede bajar de la cruz, míralo, mírenlo, bajate de la cruz, ¿verdad? Y muchas veces nosotros también, mirá al Hijo de Dios, orá a tu Dios, que te dé trabajo, que te dé dinero, que te dé esto, que te dé salud, que te dé... Y bueno, y Dios muchas veces nos va a usar entre el medio de la dificultad, sin salud, sin las cosas que el mundo necesita, ¿verdad? Para vivir sus afanes por tener material. Muchas veces nosotros como cristianos no lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque Dios quiere que no lo tengamos, pero entre esa dificultad, entre esa enfermedad, Dios quiere que aún ahí le glorifiquemos a Él, porque para eso estamos. Aunque el mundo se ría, Dios se glorifica en nuestra vida. Bueno, vivimos en un mundo que nos odia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque odia a Dios. El diablo odia a Dios, odia todo lo que es de Dios, odia a la iglesia. ¿Y qué va a hacer el diablo? ¿Qué es lo que hace el diablo? Manda se me fue ahora. Bueno, sus espías dentro de las iglesias, ¿para qué? Para destruir la iglesia, ¿verdad? Sus hombres y mujeres guiados por demonios, guiados por la mentira, por falsedad, para destruir la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que tiene el poder. La iglesia está sacando gente del mundo y la está llevando a los pies de Cristo por la predicación del Evangelio. Y eso a Satanás le molesta. Por eso tenemos guerra. Por eso nos odia. ¿Por qué? Le estamos sacando de su ejército para el ejército celestial. ¿Con qué? Porque nosotros vivimos el Evangelio y predicamos el Evangelio. Por eso, ¿verdad? Por eso nos odia a Satanás. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Bueno, al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo, el Santo, el puro, el que es perfecto, el Dios hombre. Dios lo mira y lo hace pecado, ¿tá? A su Hijo. Lo clava allí en la cruz. Antes de clavarlo en la cruz, lo entrega al gobierno, lo entrega a la religión.
para que ellos le pegaran, lo insultaran, se rieran, lo juzgaran injustamente. Y después, a lo último, Dios descarga toda su ira contra su Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, en Él. Nosotros somos la justicia de Cristo. Nosotros somos los que vivimos lo que Cristo vivió. Si somos cristianos, tenemos que vivir y andar como Cristo anduvo, ¿verdad? Bueno, tenemos que analizarnos, pensar cuál es mi vida, como dije hoy, mi diario vivir. Los años que llevo de creyente, ¿me voy pareciendo más al Señor? ¿O soy uno más que va el domingo a la iglesia? ¿O uno más que sirve y predica o sirve al Señor? Bueno, hay un montón de religiones y todas se llaman evangélicas, pero muy pocas son las que conocen al Dios de la Biblia, que hablan del Dios de la Biblia, que viven y enseñan cómo vivir la Biblia. Bueno, puede ser también que podemos estar engañados, ¿verdad? Bueno, hoy Dios ha hablado otra vez de su palabra. ¿Para qué? Para que imitemos a su Hijo. Dios quiere que imitemos a su Hijo. Su Hijo sufrió toda aquella, enojo de Dios, que como siempre hablamos, ¿verdad? Que ni los montes ni la tierra podría soportar la ira de Dios. Solamente Dios soportó, Dios mismo, su Hijo Jesucristo, soportó toda la ira de su Padre contra mi pecado. ¿Por qué Dios escucha mi oración? Porque es cuando pónganse en dos personas, tres personas, ¿no? Están discutiendo, ¿tá? Y uno se pone al medio, es el mediador, ¿verdad? Y yo pagué por él, ¿tá? Él es mío, al dueño, yo le pagué, ¿verdad? Pero él, el dueño, sabe que él es pecador el que está acá, ¿tá? Que él es un pecador, pero me ve a mí que yo pagué el precio, y entonces escucha a ese pecador. ¿Por qué? Porque me ve a mí. Y lo mismo Cristo. Cristo pagó el precio. ¿Y por qué el Padre nos escucha? Porque Cristo pagó el precio. Él es el que está en medio, Él es el intercesor, es aquel que intercede por quiénes, por su iglesia, por nosotros. Nosotros simplemente, Dios nos oye gracias a Cristo. Gracias a Él. Y a Él es la gloria. Y a Él es toda la alabanza. Y a Él tenemos que servir. Y a Él tenemos que representar. Porque somos cristianos. Pequeño Cristo. Entonces, la vida cristiana es práctica, como lo enseña Pablo. Práctica, práctica, práctica. Nuestra tarea es, como hijos obedientes, obedecer los mandamientos de Dios. Bueno, y si no lo estamos haciendo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Confesar nuestros pecados, y Dios, su sangre, la sangre que derramó Cristo en la cruz, nos limpia de todo pecado a sus hijos, ¿verdad? Aquellos que somos hijos de Dios. Y si te has dado cuenta que estás toda tu vida engañado por una religión, ¿verdad? Y no te has dado cuenta que lo único que has hecho es ir el domingo a la iglesia, y tu vida no ha cambiado nada, no se parece nada al Señor Jesucristo, bueno, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ve a Cristo y dile: Señor, quiero que me salve, quiero conocerte, quiero imitarte, quiero vivir la Escritura, quiero parecerme a ti para que estar contigo. El cristiano lo que quiere es estar con Cristo, salir de este mundo para estar con Cristo, ¿verdad? No es que calle de oro, ni bueno, y todo lo precioso que la Biblia nos dice lo que es el cielo, lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sino estar al lado de Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió por mí. Y yo lo amo y Él me amó. Entonces esa es la vida del cristiano. Lo que desea el cristiano, estar con su Dios. Imitar, mientras está en la tierra, lo imita. Y su deseo es que se va preparando, se va sacando sus pecados, se va preparando, se va pareciendo más al Señor, para cuando Él venga, el Señor va a venir y decir: ese se parece a mí, vení conmigo. Ese se parece a mí, vení conmigo, ¿verdad? Son aquellos que viven las Escrituras. Pero no podés vivir las Escrituras si no tenés el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Evangelio. Creemos en el Evangelio. Y ese es el mensaje que proclamamos. Lo mismo que proclamó Juan el Bautista: arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, lo mismo que dijo el Señor Jesucristo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy en día la iglesia
cristiana, ¿qué es lo que repite? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero ¿cómo el mundo cómo se va a arrepentir y cómo vamos a demandar que el mundo se arrepienta si la iglesia no vive el Evangelio? Entonces tenemos que mirar, primeramente, como dice Pablo, el juicio empieza por la casa de Dios, dentro de nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en mí, Él va a hacer glorificar al Padre. Mi vida lo va a hacer. Lo va a hacer porque el que está en mí es más poderoso que yo. Si yo tengo el poder en mi vida, eso quiere decir que ¿qué? Que no tengo el Espíritu Santo. Pero eso cada uno lo sabe, ¿verdad? Tú lo sabes, tu relacionamiento con Dios, y tú sabes lo que tiene dentro, y tú sabes tus deseos, tu primer amor, ¿cuál es? Bueno, tú lo sabes, yo no lo sé, y Dios lo sabe. Entonces, debemos estar examinándonos día a día, día a día. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, Padre, tú has hablado, Señor, y tan claro, Padre. Pero Padre, ahora queda lo principal, Señor, vivir tu palabra. Padre, hemos escuchado tu mensaje y ahora hay que ponerlo en práctica. Señor, ayúdame, dame la sabiduría a través de tu Espíritu. Señor, ayúdame a no contristar al Espíritu Santo, Señor, para que Él siga trabajando en mi vida. Señor, para que tu nombre se glorifique y que Cristo sea vivido por mi vida, Señor. Señor, quiero vivir para tu gloria. Señor, porque tú te mereces lo mejor, porque tú diste lo mejor, diste a tu Hijo por mí. Y Señor, ¿qué estoy dando yo? Nada por ti. Perdóname, Padre. Perdóname por ser tan inútil. Señor, ayúdame, Padre amado, a ser útil en tus manos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia y por hablarnos a nosotros, pecadores, salvados por gracia. Padre, la gloria es para ti. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, amigos, gracias por acompañarnos y por orar por nosotros. Precisamos que sigan orando por este ministerio. Este ministerio, ¿verdad?, marcha y va encaminado gracias a las oraciones de ustedes y porque uno y otro de distintas partes del mundo hermanos están orando por nosotros. Gracias por acompañarnos. Bueno, y si Dios quiere nos veremos el miércoles para seguir con el estudio de Romanos. Bendiciones y que pasen lindo. Te trajimos la alerta.